Y dice la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 37 del verso 1 al 14, por favor. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio del valle de que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd. ¿Qué dice qué? Oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Verso 7. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido. Mientras yo profetizaba, y aquí que un temblor. Ojo con estas dos palabras: ruido y temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré aquí tendones sobre ellos, y la carne subió a la piel, cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos ¿qué? Espíritu. O sea que estaban ¿qué? Muertos. Bien. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. ¿Y qué? Y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un gran ejército en gran extremo. Verso 11. Y me dijo luego: hijo de hombre, ojo con esto, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y perecieron nuestra esperanza. Somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas. Y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros. Yo saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Y dice el 14: pondré en mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ministra nuestras vidas, Señor. Habla nuestros corazones. Precioso Espíritu Santo, yo me escondo detrás de ti. Señor, vengo, Señor. Sé tú eres el pastor de este lugar. Yo soy tu colaborador, Espíritu Santo. Habla a nuestras vidas y ayúdanos a entender tu bendita y santa palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy el Señor quiere hablarnos sobre el tema: el valle de los huesos secos. Cuando nosotros leemos Ezequiel, aquí vemos una profecía que fue entregada al profeta Ezequiel más o menos 750 años antes de Cristo. Y esta profecía nos habla del regreso del pueblo de Israel a su tierra. Ponga cuidado ahí. Cuando vemos que la Biblia habla Ezequiel, la Biblia dice que fue llevado en el espíritu ¿a dónde? A un valle de huesos secos.
¿A dónde fue llevado? A un valle de huesos secos. Ese valle de huesos secos representaba y era el pueblo de Israel. Ojo con ello. Ese valle que usted ve ahí, ese valle de huesos secos, era el pueblo de Israel que había caído en esa condición. Para que el Señor llevase al profeta Ezequiel en el espíritu, el profeta Ezequiel vivía ¿en qué? En el espíritu. Porque Dios no iba a llevar a una persona o a Ezequiel, a una persona en la carne, a mostrarle algo sobrenatural sobre su gloria en el pueblo. Dios llevó a Ezequiel porque Ezequiel vivía en el espíritu, y cuando Dios lleva a Ezequiel al valle de los huesos secos y le muestra esa visión, Ezequiel estaba espiritualmente bien. Por eso dice la palabra que lo espiritual se debe discernir ¿a qué? A lo espiritual. Nunca una persona carnal, nunca una persona que esté en la carne jamás va a discernir lo que es del espíritu. Porque para él, dice la palabra, las cosas espirituales son locura, mas para el que es del espíritu, eso es vida, eso es alimento. ¿Me doy a entender? ¿Cuántos conocen un valle? ¿Cuántos conocen? Un valle es muy bonito, es una planada muy hermoso. Un valle donde está lleno de pasto verde. Es un valle donde hay árboles bonitos. Es un valle donde hay una fuente, un arroyo de agua cristalina. Es un valle donde está lleno de flores. Es un valle hermoso. ¿A cuántos nos gustaría ir de paseo ahí? A muchos, ¿sí o no? Porque es un valle donde se respira paz. Es un valle donde se respira aire. Pero cuando nosotros miramos lo que Dios le habló al profeta Ezequiel, lo que Dios le estaba mostrando al profeta Ezequiel, no era el valle bonito, era un valle contrario, era un valle desértico, era un valle donde habían huesos secos, era un valle donde el profeta Ezequiel, el Señor lo lleva y empieza a mostrarle, era un valle que golía a puro, un olor mal, golía apestoso ese valle, porque era un valle donde habían habido cadáveres, y esos cadáveres, esos cuerpos se convirtieron en cadáveres, y las aves de la rapiña comieron sus carnes, y llegó la condición para que ese pueblo de Israel, para que esos huesos estén así, primero tuvieron carne, primero tuvieron tendones, primero tuvieron cuerpo. Pero la condición en la que el pueblo de Israel empezó a vivir fue que los llevó a ese estado. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra del Señor y nos damos cuenta que el valle de los huesos secos que Dios le muestra a Ezequiel no era un valle hermoso, era un valle realmente, digámoslo así, que apestaba el olor. Era un olor inmundo, porque golía ¿a qué? A muerto. Y Dios le dice al profeta Ezequiel, lo lleva y lo hace pasar por alrededor en el espíritu, ojo en esto, y le dice, ve y paséate, y lo hace pasear. Pero de repente Dios le dice a Ezequiel, ¿tú qué miras? Y Ezequiel le dice, yo miro muchísimos huesos unos sobre otros. Y dice, ¿pero qué miras? Y el Señor le pregunta a Ezequiel y le dice, ¿vivirán esos huesos? Yo creo que Ezequiel personalmente, él dijo, ya para estos huesos no hay esperanza. Para lo que yo veo aquí ya no hay vida, no hay esperanza. Ezequiel dijo, él pensó en sí mismo, pero déjame decirte, había solo huesos secos. Y el Señor le dice a Ezequiel, ¿qué piensas tú? Hermano, para que nosotros entendamos, a veces no entendemos. Ezequiel dijo, yo no entiendo por qué está la condición del pueblo de Israel así. Y muchas veces nosotros tampoco entendemos las circunstancias por las que a veces Dios permite que pasemos. ¿Por qué no entendemos muchas veces?
porque Ezequiel nunca había pasado en ese valle. A veces estamos acostumbrados como seres humanos a vivir solo en el valle de la alegría, a vivir solo en el valle de la bendición. A veces estamos acostumbrados a vivir solo en el valle del gozo. Pero cuando nos toca vivir, cuando Dios nos pasa y nos permite vivir, y estamos en el valle de los huesos secos viviendo, a nadie le gusta vivir ahí. Hay una gran diferencia acá. Una cosa es el valle de las lágrimas y otra cosa es el valle de la muerte. Una cosa es ¿qué? El valle de las lágrimas y otra cosa es el valle de ¿qué? De la muerte. Y hay una gran diferencia entre esto. ¿Por qué? Porque en el valle de la muerte es desolador. El valle de la muerte es ¿qué? Desolador. El valle de la muerte es donde no hay esperanza, donde se acaba la esperanza. El valle de la muerte es donde hay muchos huesos en gran manera. Pero también el valle de la muerte es donde se pierde la esperanza. ¿Y cuántas personas han perdido la esperanza? ¿Cuántas personas de pronto soñaron con algo? Dios te habló algo y de pronto nunca estabas acostumbrado a vivir el valle de las lágrimas, sino que estábamos acostumbrados siempre a vivir en el valle de la alegría, en el valle del gozo. Y cuando nosotros miramos eso, nos damos cuenta que Ezequiel estaba viendo una visión y está hablando ¿de qué? Precisamente del pueblo de Israel. Dios lleva a Ezequiel, escuche esto, iglesia, y le muestra la condición en la que se encuentra el pueblo de Israel. Y Dios lo lleva a Ezequiel en una visión. ¿Por qué lo llevó ahí? ¿Por qué? Dios, me imagino que le dijo a Ezequiel, ¿te imaginas por qué ellos llegaron ahí a ese estado? Cuando ellos llegaron ahí, ellos ya estaban en un tiempo, en un proceso de descomposición. Cuando ellos llegan ahí, fue por su condición, por su actuar, por su forma de vida. Ellos fue por sus actitudes que llegaron ahí a esa condición de encontrarse en un valle de muerte. Cuando vamos al valle de los huesos, nos encontramos que el profeta fue llevado y él no entendía la condición del por qué el pueblo de Israel había llegado ahí. Muchas veces nosotros, a veces nos encontramos como el profeta Ezequiel. A veces ni siquiera entendemos del por qué estamos viviendo nosotros circunstancias o del por qué estamos en esa condición. Yo creo que es muy fácil quejarnos. Mire, cuando pasamos por el valle de lágrimas, mucha gente se queja en medio del valle. Es muy fácil hasta de pronto de culpar a Dios. ¿Y cuántas personas han dicho esto? Ya Dios no me escucha. ¿Para qué oro? Dios no me escucha. Y es muy fácil de culpar a Dios, pero cuando nosotros nos examinamos por lo que estamos pasando o por la condición en lo que estamos viviendo, nos damos cuenta del por qué hemos llegado a esa situación. Hay mucha gente que se encuentra como el pueblo de Israel. Están muertos espiritualmente. Están secos espiritualmente. Por fuera tienen carne. Por fuera tienen tendones. Corre sangre por dentro de ellos. Pero espiritualmente están muertos. Y cuando una persona está muerta espiritualmente, está en el valle de la muerte. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? ¿Y por qué morimos espiritualmente? Entendemos seguramente de que si una persona llega al valle de los huesos secos, llega a la condición de la muerte espiritual, llega a encontrarse en el valle de la muerte y llega a que realmente en vez de alabar a Dios se llega a quejar, déjeme decirle, es porque la condición fue que le falló a Dios.
la condición del por qué el pueblo de Israel estaba en el valle de los huesos secos y estaba en el valle de la muerte, fue porque ellos habían fallado a Dios. Sus actitudes, su forma de vivir, su pecado, su rebeldía fue que los llevó a ese estado. Hermano, yo siempre he dicho, escucha esto. Nadie se seca de la noche a la mañana. Nadie se seca ¿de qué? Nadie se seca de la noche a la mañana. Nadie cae de la noche a la mañana. Nadie peca de la noche a la mañana. Cuando eso sucede en una persona que cae, que falla, que peca, ya es porque hubo un proceso ¿de qué? De descomposición. Ya entró en un proceso de descomposición. Te das cuenta muchas veces la situación y la condición por la que a veces pasa el hombre, muchas veces no es porque Dios quiere procesarlo, sino que muchas veces es por nuestra ¿qué? Condición, porque llegamos nosotros a un tiempo de descomposición. Cuando una persona falla, dice la palabra porque ya lo había meditado, ya lo había pensado, ya lo había soñado, ya lo había guardado en su corazón. Y dice la Biblia que después de haber pecado, anhelado, da luz ¿a quién? Al pecado. Y eso pasa con esta persona. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. No crea que ellos llegaron a un tiempo de descomposición de la noche a la mañana. Ellos ya venían día tras día, meses tras meses, año tras año, y Dios en su amor y en su misericordia, Dios les hablaba de una forma y de otra, pero ellos menospreciaron la gloria de Dios. Y por eso es que llegaron a un tiempo de descomposición. Mire, cuando alguien se va de la iglesia, no se va de la noche a la mañana. Y aquí quiero aclarar algo. Cuando tú que me escuchas, si una persona se va de una iglesia, vete de la iglesia porque no te predican el verdadero evangelio. Vete de la iglesia porque no te exhortan conforme a la palabra de Dios. Vete de la iglesia cuando ves que están predicando un evangelio adulterado, no conforme a la palabra del Señor. Cuando tú ves eso en una iglesia y está pasando eso, hermano, corre de ahí. Corre de ahí. Pero cuando tú ves que una persona va de la iglesia de la noche a la mañana, hermano, aquí quiero aclarar dos cosas. Si una persona se va de la iglesia, es porque no hay una doctrina ahí en la iglesia. Es porque ya la gloria de Jehová no está ahí en ese lugar. Es porque de pronto el pastor, en vez de predicar la palabra, está engañando al pueblo. Esa es la condición para que te vayas. Pero si tú te vas de ahí y tomas eso como pretexto para irte de la iglesia y entras en un estado de descomposición y te apartas del Señor, déjame decirte que esa no era la excusa. La excusa era porque tú ya estabas en un estado de descomposición y caíste al valle de la muerte. Y es muy fácil culpar a un pastor. Es muy fácil decir, ay, es que el pastor esto. Pero cuando una persona se va de la iglesia y está prendido en la vida del Señor, está prendido en Él, déjeme decirle que se va de la iglesia, busca otro lugar, pero no se aparta del Señor. Porque está en el Espíritu. Pero si esa persona se va de la iglesia y se va al mundo, hermano, no le eche la culpa al pastor. No le eche la culpa al hermano, a nadie. Es su problema porque usted ya había entrado en un tiempo de descomposición. Esa es la palabra. ¿Qué pasa ahí? Ejemplo, en un hogar. Cuando un hogar se acaba, cuando un hogar se marchita, no se marchita ni se acaba de la noche a la mañana.
Cuando un hogar se acaba, es porque entró en un tiempo de descomposición. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo así, pastor? ¿Cuándo se acaba un hogar? Cuando se acaba el romance, cuando se acaba el amor. ¿Cómo se acaba un hogar? Cuando se acaba el respeto, cuando llega infidelidad. Eso se acaba, pero eso no llega de la noche a la mañana. Eso viene con tiempo, eso viene con años, eso viene con meses. Y por eso es que muchas veces un hogar entra en un tiempo de descomposición, es porque se acabó la pasión en ese hogar. Ya no hay intimidad, ya no hay respeto, ya no hay amor. ¿Y sabe que llega este hogar al final? A vivir por costumbre y por lo que no, y por lo que dirá la gente. Mi pregunta es, ¿el problema es de Dios? No. El problema es porque ya ese hogar entró en un tiempo de descomposición. Y eso es lo que está pasando. Mire lo que dice Juan capítulo 15, por favor. Vaya al libro de Juan, por favor. No pierda Ezequiel, por favor. Juan capítulo 15. Juan 15. Del 4 al 7, ¿qué dice? Ahí hay un título que dice: Jesús es la vid, ¿qué? Verdadera. 4 al 7 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, dice. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en qué, en él, dice, este llevará qué, mucho fruto, o sea, no se secará. Porque separados de mí, nada podéis hacer, dice. El que en mí no permanece, ojo con eso, el que en mí no permanece, ¿qué dice? El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, ¿y qué? Y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieres y os será hecho. ¿Estamos de acuerdo? El pueblo de Israel no llegó así por así. ¿Por qué llegó el pueblo de Israel a esa condición? Porque se apartaron de la vid, se desprendieron de la vid. Cuando un pámpano está en la vid, es muy hermoso verlo cómo da fruto, cómo crecen esas uvas o cualquier fruta, una fruta hermosa. Pero cuando el pámpano se aparta de la vid, dice que aquel pámpano se seca. Aquel pámpano, cuando se aparta de la vid, entra en un proceso de descomposición y deja de dar ¿qué? Fruto. Ya no se le ve fruto. Ya no se ve esa alegría en esa vida. Ya no se le ve ese gozo. Ya no se le ve esa armonía. No se le ve esa pasión por el Señor. No se le ve esa pasión por congregarse. No se le ve esa pasión por leer la palabra. ¿Sabes por qué? Porque se desprendió de la vid y entró en un proceso ¿de qué? De descomposición. Hermano, para yo poder dar fruto, para yo poder permanecer verdoso, hablemoslo así, para yo poder permanecer alegre, para yo poder permanecer vigoroso, creciendo en el espíritu, yo debo permanecer en la vid. ¿Y cuando tú permaneces en la vid? Cuando tú valoras la gloria de Dios. Mire que valorar la gloria de Dios, amar la gloria de Dios, es lo más hermoso. Y eso es lo que se ha perdido hoy en día dentro de las iglesias. Ya no les importa la gloria, ya no les importa la presencia de Dios. Es delicado eso hoy en día. Y por eso es que muchos están en el valle de ¿qué? De la muerte. Están secos. Estoy hablando de
muerte ¿qué? Espiritual. Estamos hablando de muerte espiritual. Qué triste es eso. Ahora vamos a ver por qué se secó el pueblo de Israel. ¿Por qué llegó a esa condición? Hermano, el Señor fue fiel con ellos. El Señor cumplió las promesas que había hecho Abraham. El Señor le dijo a Abraham: tu descendencia será como las estrellas del cielo. Será tan innumerable como la arena del río, del mar. Dijo: y yo les daré una tierra donde fluye leche y miel, una tierra donde comerán el pan, se alimentarán sin escasez, sin esfuerzo, les dijo. Pero ¿qué pasó con ellos? Abraham fue tan fiel, el Señor, fue tan fiel que cumplió la promesa que le dio a Abraham, cumplió la promesa que le dio a Isaac, cumplió la promesa que le dio a Jacob. ¿Quién lo hizo? Dios cumplió su promesa. Pero ¿sabes qué pasa con el pueblo de Israel? Les dio tierra, les dio gloria, pero ellos menospreciaron eso. El pueblo de Israel se secó. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cometieron dos males, dice la Biblia. Porque dejaron a Dios. Ve a Ezequiel, por favor. Vamos a Ezequiel, a Jeremías, perdón, qué pena. Jeremías, capítulo 2, por favor. Mire cómo vamos a ver aquí a través de la palabra el de por qué el pueblo de Israel llegó a ese estado de descomposición. Ahí lo que vemos son cuerpos ¿qué? Descompuestos. Vemos huesos secos. Pero la pregunta es: ¿por qué llegó el pueblo a esa condición? Jeremías capítulo 2, verso 13 dice así el Señor: porque dos males ha hecho mi pueblo, dice. ¿Cuántos males han hecho? Dos. ¿Cuál fue el primero? Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron ¿a quién? A mí, dice, fuente de agua viva. El primer mal que cometió el pueblo de Israel fue que dejaron al Señor. Menospreciaron la presencia de Dios. Menospreciaron la gloria de Dios. Y por eso el Señor dice: dos males han hecho. A pesar de que Dios les bendice, a pesar de que Dios suple, a pesar de que Dios les prometió y les cumplió cada promesa, ellos hacen dos males. El primero dice: me dejaron a mí, me sacaron del templo, me menospreciaron. Cuando se reunían, dice, no valoraban mi gloria. Cuando se reunían, menospreciaban mi presencia, dice. Y por eso el Señor dice: me sacaron a mí. ¿Y de dónde lo sacaron? Vamos a ver. ¿Qué fue lo primero que hizo? El pueblo dejaron al Señor. Menospreciaron la gloria de Dios. Léelo nuevamente, dice: porque dos males ha hecho ¿qué? Mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Cuando tú vives en el Señor, ¿cómo vives? Tomas de esa agua viva, vives gozoso. Estás en prueba, dice antes. Estás pasando de desierto al ave, pero gozoso. Pero cuando tú te sales de la vid, menosprecia la gloria de Dios, ya no vas a vivir tomando de esa agua viva, sino que vas a empezar a quejarte como lo hizo el pueblo de Israel. ¿Qué fue el otro mal que hizo el pueblo del Señor? Dice: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron, dice, para sí cisternas. ¿Cisternas qué? Rotas, que no retenían el agua. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Menosprecia la gloria de Dios, van al campo y empiezan a cavar cisternas, o sea, pozos. Cisternas está hablando de pozos. Ellos empezaron a cavar pozos y a coger agua y a llenar esos pozos. Pero fue lo triste que esos pozos
no podían retener el agua. El agua se les iba. El agua, yo no sé cómo se iba, se desaparecía. ¿Qué está hablando el Señor cuando dice cavan cisternas para sí mismo? O sea, el pueblo de Israel deja la gloria de Dios, menosprecia la gloria de Dios y empezó a vivir y a hacer las cosas en sus propias fuerzas. Empezó a hacer lo que ellos querían. Empezaron a hacer las cosas como ellos pensaron. Y por eso dice, cavaron cisternas para sí mismo. O sea, todo lo que yo haga en contra de la voluntad de Dios, estoy cavando cisternas para mí. Vamos mirando cómo fue que llegó el pueblo de Israel a ese estado. ¿Por qué llegó a ese estado de descomposición? Porque dos males hicieron, dice. El primero, ¿cuál fue? Dejaron al Señor, lo sacaron. Y el segundo, ¿cuál fue? Cavaron cisternas, dice. O sea, ellos hacían lo que querían y como ellos pensaban, así lo hacían. Ahora sí vamos a ver por qué se alejó la gloria de Dios del templo. ¿Quieres saber por qué se alejó? Mire lo que dice Ezequiel, capítulo 8, por favor. Mire lo que dice Ezequiel ahí. Y aquí usted se va a dar cuenta por qué fue que el pueblo del Señor, por qué se alejó el Señor de ellos. Y esto está pasando dentro de la iglesia. El Señor ya se alejó de muchos y no se han dado cuenta. Pero cuando tú y yo nos examinamos, nos damos cuenta de que es porque nosotros hemos fallado y por eso la gloria del Señor se fue. ¿Qué dice Ezequiel capítulo 8, verso 16? Verso 6 al 17, perdón. Yo quiero que pongas cuidado aquí, iglesia. Cuando tú empieces a leer, vamos a entender por qué la gloria del Señor se fue de ellos. ¿Por qué la gloria y la presencia de Dios se fue de ellos? ¿Ya lo tiene Ezequiel capítulo 8? Vamos a mirar entonces, vamos a hacer un recorrido, vamos a acompañar al profeta. ¿Por qué fue que se fue el pueblo se secó el pueblo de Israel? Dice así la palabra del Señor. Ezequiel 8:6. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí, ¿para qué? Para alejarme de dónde? Del santuario, del templo, de su vida. Dice, mira lo que hacen para alejarme de mi santuario, dice. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores, vuelve y le dice. Verso 7, otra vez, y me llevó a la entrada del atrio y miré aquí que en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared y aquí que una puerta me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí que toda forma de reptiles, de bestias, de abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por alrededor. ¿Por todo qué? Alrededor. Y delante de ellos estaban ¿quién? Ojo con esto. Estaban los varones, los ancianos, los sacerdotes, los que predicaban el evangelio estaban ahí, los que enseñaban. Ellos ya se habían torcido. Entonces, ¿qué dice? Verso 11. Y delante de ellos estaban, dice, 70 varones de los ancianos, o sea, sacerdotes de la casa de Israel. A Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, y cada uno con sus ¿qué? Incensarios en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que estos ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Y cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, Dios Jehová, ¿qué? No nos ve Jehová.
Jehová ha abandonado la tierra. Y me dijo después, vuélvete y verás abominaciones mayores que estas que hacen. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y he aquí, ojo con esto, mujeres estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Y luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y al altar, como 25, ¿qué? Varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente. ¿Y qué estaban haciendo? Adorando al sol, postrados hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre, esas cosas livianas para la casa de Judá, hacer abominaciones que hacen? He aquí, dice, después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. Y que aquí aplican el ramo a sus narices. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Qué triste. Menosprecian la gloria, menosprecian la presencia. Sacerdotes, ancianos, predicadores que predicaban al pueblo, que enseñaban al pueblo. Usted los ve en pecado, usted los ve en idolatría, usted los ve adorando a Baal cuando Dios lo había prohibido. Por eso fue la condición de llegar al valle de los huesos secos. Y cuando nosotros le damos un paseo, giramos, antes de leer Ezequiel 37, tenemos que ver por qué el pueblo de Israel llegó a esa condición. ¿Sabes por qué? Porque ellos ya habían entrado en un tiempo de ¿qué? De descomposición. ¿Y cuál fue su tiempo de descomposición? Hacer lo que a Dios no le agrada. Primero lo sacaron del templo y dice Dios, es que me sacaron de mi santuario. Y segundo dice, cavaron cisternas para ellos y empezaron a vivir como a ellos se les dio la gana. Eso fue lo que pasó. Pero sigue. Me impresiona a mí esto. Los sacerdotes que predicaban el evangelio, pastores hoy en día que predican el evangelio, están cavando sus propias cisternas. En vez de predicar un evangelio que confronte al pueblo, están predicando un evangelio conforme a su carne, conforme a sus deseos, conforme a sus concupiscencias. Pero eso les gusta al pueblo. Un evangelio endeble, un evangelio mediocre, un evangelio conforme al corazón del hombre. Que si le dicen arrepiéntase, tu pecado es esto, se va porque no le gusta que lo reprendan. Se va donde le den cariño. Hermano, acá no es así. Ya eso es lo que Dios está llamando a la iglesia. Pero mírame lo que me impacta. Cuando Ezequiel profetiza, cuando Dios le da esta visión a Ezequiel, Ezequiel estaba ya en el cautiverio. Él estaba ya en el cautiverio. Pero me impacta, a pesar de que ellos estaban en el cautiverio, Dios siempre extendía su mano. Cuando una persona se seca espiritualmente o falla, o se encuentra en el valle de la muerte, o está pasando por el valle de lágrimas, Dios siempre extiende su mano. Dios siempre está ahí, su amor y su misericordia, diciéndole, vuélvete a mí. Así como está el oriente, el occidente, así como está el norte al sur, dice, así está tu pecado lejos de mí. Dice, solo vuélvete a mí. Vuélvete donde empezamos, donde empezó. Y algo que me impacta, hay un problema y es un terrible problema.
Que eso es lo que está pasando hoy en día en las iglesias. La gente ya no valora la gloria del Señor. La gente menosprecia la gloria de Dios. Van al culto y es como ir a un parque. Van al culto y se la pasan chateando en celular. Qué triste es eso. Van a un culto y empiezan los hermanos a echarse un cuento y a reírse dentro del templo, cuando el templo es un lugar donde está el Señor, donde la gloria de Dios desciende, cuando hay un hombre y una mujer que lo anhela celosamente. Ya no está ahí en esos lugares. Se fue, lo sacaron. Van al culto y es a dormirse. Hermano, ¿cómo cree usted que una persona que se dice espiritual se duerma dentro del templo cuando la gloria de Jehová está en ese lugar? ¿Sabe por qué sucede eso? Porque ya entró en un tiempo de descomposición. Ya entraron ahí y no se dieron cuenta cuándo fue o en qué momento cayó en esa situación. Hermano, cuando tú menosprecias la gloria de Jehová, otro Dios se la da al que lo anhela. Mírame acá, el pueblo de Israel alejó la gloria de Jehová y por eso quedaron como el valle de huesos secos. ¿Qué dice la palabra? Que la paga del pecado es, ¿dónde está escrito? Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Y por eso es que muchos están secos. Ahora sí, miremos acá. Te estoy hablando del pueblo de Israel espiritualmente. Los asirios, escucha esto. Los asirios en el año 721 se llevaron cautivo al pueblo de Israel. Los llevaron cautivos. Y ellos se llevaron cautivos al pueblo. ¿Por qué cree que después del pueblo de Israel ser una potencia, hablemoslo así, un ejército potente, que donde entraba el pueblo de Israel, las naciones vecinas temblaban? Donde entraba el pueblo de Israel, el ejército de Israel, las naciones, los pueblos vecinos temblaban. Tenían miedo. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? Porque la gloria de Jehová estaba con ellos. Cualquiera que se levantaba en contra de ellos, primero tenía que encontrarse con el Todopoderoso. Y por eso el pueblo, las naciones vecinas temblaban. Y en el año 721, los asirios llevan cautivo al pueblo de Israel. Mi pregunta es, ¿por qué lo llevaron cautivo? ¿Usted puede entender por qué se lo llevaron? Porque la gloria de Jehová ya no estaba con ellos, porque los que los defendía ya lo habían sacado, porque el que peleaba por ellos ya no estaba con ellos. Y por eso llegó el enemigo y los llevó cautivos. Y ahí es cuando se cumple esa palabra de Juan 10:10, que dice que el ladrón vino a matar y a hurtar y a destruir. Ya no estaba Jehová con ellos. Cuando una vida entra en un estado de descomposición, hermano, corra a buscar la misericordia, corra a buscar la gloria de Dios. ¿Para qué? Para que el enemigo no lo destruya. Hay otro. Cuando Ezequiel tenía la visión del valle de los huesos secos, ellos estaban secos. ¿Por qué se secaron? Cuando estaban cautivos estaban secos, ya no había culto, ya no había palabra, ya no había nada. Estaban secos y ahora estaban en Babilonia. ¿Qué más pasa? Cuando la presencia de Dios se va de una persona, quedan cautivos, quedan secos y entran al valle de la muerte. Y por eso muchos, míreme acá, se apartan del Señor y se van al mundo. Y se van al mundo. Ay, es que el pastor, es que no me gustó esto. No, eso no era que no le gustó.
Era que ya usted estaba, esa persona ya estaba en proceso de descomposición, ya estaba muerto y por eso se fue al mundo. No porque habían problemas en una congregación nomás. Se fue porque ya entró en un proceso de descomposición. Y yo siempre te digo, si tú te vas de una iglesia que tú me escuchas, vete a un lugar donde te prediquen la sana doctrina. Pero si tú te vas de una iglesia y te secas, no le eches la culpa a nadie. El problema y el culpable eres tú mismo. Porque cuando una persona se va de una iglesia, ve que no hay alimento espiritual, ve que no hay palabra, busca la presencia de Dios, busca la gloria de Dios y le dice: Dios, guíame a un lugar donde yo pueda ser alimentado y exhortado por tu palabra. Eso es lo que pasa. Pero ¿sabes qué me impacta? Dice en Apocalipsis 2:4. Dice: pero tengo una cosa contra ti. ¿Qué les decía al pueblo? ¿Que has dejado qué? Tu primer amor. Y aquí entra una cosa que me gusta a mí. Hay mucha gente que dice: ay, es que cuando yo estaba en el primer amor, cuando yo estaba en el primer amor corría. Mi pregunta es: ¿cuántos amores hay entonces? La Biblia solo me habla de uno. Si tú te saliste de ahí es porque nunca estuviste ahí en el primer amor, porque lo perdiste. Y por eso dice: ay, es que cuando yo estaba en el primer amor, yo recuerdo que en el primer amor yo corría, Dios me usaba. Hermano, entonces ¿por qué te desprendiste de la vid? Porque entraste en un tiempo de ¿qué? De descomposición. Míreme aquí. Para que eso no suceda en una vida, hay que mantener viva la gloria de Dios en tu vida. Y para eso, para mantener viva la gloria de Dios en tu vida, ¿qué hay que hacer? Hay 5 ayes. Primero hay que orar. Dejas de orar y te empiezas a secar. Otra forma para mantener viva la gloria de Dios: hay que ayunar. Ay, no es que el ayuno era para el Señor. Si el Señor ayunó, ¿quién somos tú y yo para no ayunar? El ayuno te levanta, el ayuno te vivifica, el ayuno te da fuerzas, el ayuno te acerca a la gloria del Señor. Eso es lo que te acerca. Hay otra: hay que ayunar, hay que morir al pecado. Hermanos, si nosotros no morimos al pecado, ¿cómo vamos a experimentar la gloria de Jehová? Hay que congregarse. Hay gente que se volvió llanero solitario. Se volvieron llaneros solitarios y aplican el evangelio según San yo. Yo hago lo que yo quiera. No. No es lo que tú quieras, es la perfecta voluntad de Dios que se tiene que hacer en ti y tú y yo someternos a Él. Otra cosa, para no entrar a ese momento, hay que leer la palabra. La pregunta es: ¿cuánto tiempo oras? ¿Cuánto ayunas? ¿Anhelas congregarte? ¿Amas la palabra? Eso te ayuda a crecer a ti. Si nosotros no crecemos, no oramos, no ayunamos, no morimos en pecado, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo queremos que la gloria de Dios esté ahí? Hermano, es difícil. Alguien me decía: pastores, que usted es muy duro, predica muy duro y por eso es que la gente no viene. A mí que me va y me viene si viene o no viene. A mí lo que me interesa es que la gloria de Dios transforme tu vida cuando tú abres el corazón y recibes la palabra del Señor. Entonces la gloria de Dios te cambia. Yo le decía a esta persona: yo prefiero irme con 30 al reino de los cielos que no con miles a un infierno. Esa es la palabra. Hermano, ten en claro que no es los conceptos humanos que cambia al hombre. No es lo que hagamos lo que cambia al hombre, lo que transforma al joven, lo que transforma el corazón del niño. Se llama palabra del Señor. Es lo único que cambia. Míreme acá. Pero vuelvo y veo el amor de Dios otra vez. Dios es amor definitivamente. Vuelve el amor de Dios, es tan grande que mire lo que dice Ezequiel capítulo 36. Si tú te encuentras en un problema, caíste, desmayaste, mira el amor de Dios para tu vida.
Ezequiel 36, verso 24 al 28, por favor. ¿Y yo qué? Os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras, dice. Y os traeré a vuestro ¿qué? País. Esparciré sobre vosotros agua limpia, dice, los limpiaré. Los limpiaré, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, dice. Limpiaré del pecado a mi pueblo. Y si tú te vuelves, yo te limpiaré, dice. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré, dice. Os daré ¿qué? Como ese corazón ya se volvió de piedra, dice, daré un corazón nuevo. Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón ¿de qué? De carne. Pero no solamente eso, sino que mire lo que hará Dios. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice, y andaréis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pondráis por obras, dice. Pero mire lo que me impacta. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Sobre vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios, dice el Señor. Volveos a mí, dice. A pesar de que el pueblo era rebelde, siempre el amor de Dios estaba buscándolo. Siempre el amor de Dios estaba ahí. Vuélvete, vuélvete a mí, les decía. Ezequiel empieza a oír los valles. Empieza a oír en Ezequiel 37, pero míreme acá, es impresionante, es importante. Señor, te amo por tu palabra. Ezequiel 37:3 le dice: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Dije, Señor, tú lo sabes. Pero mira el 4 al 6. Me dijo entonces: profetiza sobre esos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a vosotros. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Mírame acá, por favor. Lo que tú estás leyendo, acabando de leer, era una palabra, era una profecía que fue dada años atrás, cientos de años. Y esa palabra, esa profecía tiene que cumplirse. Y déjame decirte todavía esto: parte de Ezequiel 37, la profecía ya se ha cumplido, pero otra parte falta cumplirse todavía. Falta el cumplimiento de esa profecía. Y cuando se cumple, alabado sea el Señor, viene el cumplimiento de la palabra, porque la palabra dice: cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y toda palabra que sale de mi boca, dice, cumplirá su propósito en vosotros. Cumplirá. ¿Sabes cuándo? Y Ezequiel primero le muestra el error, la condición por qué llegó el pueblo ahí. Lo que leímos fue la condición del por qué llegó ahí. Pero mira lo que me impacta, la palabra es tan preciosa, que empieza a cumplirse algo acá poderoso. Y ojo aquí sobre esto. Y en el verso 7 mira lo que le dice: profeticé pues como me fue mandado. Y hubo ruido mientras yo profetizaba, y aquí hubo un temblor y los huesos se juntaron, hueso con su hueso. Pero ¿sabes qué me impacta? Lo que el profeta Ezequiel profetizó no fue lo que él quiso profetizar, como hoy en día profetizan. Lo que Ezequiel profetizó fue lo que el Espíritu de Dios le dio que profetizara. Ezequiel no habló en sus emociones. Ezequiel no cavó cisternas para él. Y hoy en día te han enseñado y te llevan a este verso y te dicen: mira, el profeta Ezequiel profetizó. ¿Y sabes qué te dicen? Profetiza sobre tu casa, dicen. Profetiza sobre esos huesos. Entonces empieza el hombre a decir: yo profetizo que mi esposo no morirá. Yo profetizo que mis finanzas se aumentarán. Yo profetizo que no moriré. Yo profetizo que esa enfermedad no me alcanzará. Cuando Dios no está hablando de ello. Dios no está hablando de ello. Aquí no te está mandando a profetizar cosas para tu carne. Usted no puede profetizar, porque si usted profetiza sobre algo que está escrito, quiere decir que entonces la palabra no se ha cumplido todavía. Y aquí, déjame decirte, hay algo que usted tiene que entender.
¿Y cuántos han caído en ese error? Yo profetizo sobre mi negocio. Yo profetizo que vendrán clientes del oriente, del occidente, del norte y del sur. Profetizo. Cuando el Señor no le dijo a Ezequiel eso. Ezequiel le dijo, esto lo que están viviendo y lo que vas a hacer es el estado y la condición de mi pueblo, dijo. Eso era lo que le estaba diciendo. Pero mírame acá. Hoy profetizan sobre tus hijos, profetiza sobre tu carro, profetiza sobre tu salud, profetiza sobre tu esposo y dile. Hermano, nada que ver ahí. Toda profecía que está escrita se cumple al pie de la letra. Y hay de aquel que le ponga una tilde y le quite una tilde a la palabra. Se cumplirá lo que está escrito. ¿Y quieres ver cómo se cumple? Es que la palabra es hermosa. 37:1-2. Dice, y la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Y me puso en medio del valle de los huesos secos. Verso 2. Y me hizo pasar cerca por ellos en todo alrededor. He aquí, eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos. ¿En qué? En gran manera. La visión que Ezequiel tiene es una visión de quién era, a ver. ¿De quién tiene esa visión? Esa visión que Dios le da al pueblo de Israel no era sobre los negocios, sobre los carros. Esa visión que Dios le da a Ezequiel era sobre la condición del pueblo de Israel. Era ello. Pero mírame acá. En el año 586, Padre, en el año 586, antes de Cristo, el pueblo de Israel, ¿por qué le muestra eso aquí? Escucha esto, en el año 586, antes de Cristo, ellos fueron llevados cautivos por los babilonios. Pero ya Dios le había hablado a Moisés que eso iba a pasar con ellos. En el año 586, mira esto, antes de Cristo, y Dios le habla a través de Moisés que ellos iban a ser llevados cautivos. ¿Y cómo? Que el pueblo de Israel pasaría, ¿por qué? Por la desobediencia. Y mira lo que dice. En el año 586 fueron llevados cautivos por los babilonios. Y Dios habla a través de Moisés en el año 1405 antes de Cristo que el pueblo iba a pasar por ello. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 28, por favor. Vamos breve porque no quiero dejar esta palabra sin concluir. Si me paso, perdónenme. Deuteronomio capítulo ¿qué? Capítulo 28. Es que la palabra es perfecta. Deuteronomio 28, versos 64 al 66. Mire lo que pasa acá. Dios estaba hablando a través de Moisés. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, dice, o sea, donde estuvieron cautivos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y mire el verso 65. Ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos, tristeza al alma. El 6, hasta el 6, 66. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Mira, en el año 1405 Dios profetizó que ellos iban a estar dispersos a través de Moisés, y ellos no la creyeron. Ellos no creían eso. Pero mira Jeremías 30, por favor. Qué hermoso. Jeremías capítulo 30. Jeremías 30. Vuelve Dios 630 años después, antes de Cristo, vuelve Dios a hablar a través de Jeremías. Mira Jeremías 30:11. Mira lo que dice ahí. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones. ¿De dónde?
de entre las cuales te esparcí, dice. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo, dice. Dios ya les había advertido que los iba ¿a qué? ¿A qué pueblo? ¿A qué los iba? Después de que ellos los esparció, los va a volver ¿a qué? A recoger, los va a volver a traer. ¿A dónde? A su tierra natal. Ojo con esto, es tan importante. También habló a través del profeta Amos. Año 750 después, antes de Cristo, el Señor le profetiza a través de Amos que el pueblo tenía que ser ¿qué? Disperso. Mira lo que dice Amos capítulo 3. Amos capítulo 3, por favor. Mira lo que dice el verso 1 y 2. 750 años antes de Cristo vuelve otra vez Dios y profetiza. ¿Por qué te estoy pidiendo que leamos estos textos? Para que te des cuenta que Dios es fiel y Dios cumple su palabra. Dice verso 1 al 2. Porque aquí que en aquellos días, dice, en aquel tiempo, en que haré volver a la cautividad de Judá y de Jerusalén. Y reuniré ¿a quién? De todas las naciones, y les haré descender al valle de Sofá, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad. ¿Sí lo miras? El verso 2. Ya Dios estaba ahí. Ahora sí, Jeremías 33, mira lo que dice. Jeremías capítulo 30, por favor. Discúlpeme si voy un poco rápido. Jeremías capítulo 30. Jeremías 33. Mira lo que dice ahí el Señor. Porque aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver ¿a quién? A los cautivos de mi pueblo a Israel. Y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán, dice el Señor. Qué tremendo. Si ven la condición por la cual el pueblo, ahora sí déjeme decirle esto. ¿Cuándo eso se cumple? ¿Cuándo se cumple lo que acabaste de leer? Parte de esa profecía ya se cumplió. ¿Sabes cuándo se cumple que el pueblo de Israel vuelve a Israel y a ser reconocida como una nación? Israel estuvo, escúchame esto, Israel estuvo 1878 años esparcidos por la desobediencia. 1878 años estuvo esparcido por su rebeldía, por su pecado, por su desobediencia. Pero ¿quieres que te diga algo? Israel vuelve a su tierra natal el 14 de mayo de 1948, cuando Israel es reconocida como una nación, como un estado delante de la ONG. Israel vuelve, y por eso Israel hoy en día es conocida como una nación potente mundial. ¿Cuándo fue reconocida? El 14 de mayo de 1948 vuelve Israel a su tierra. Amén. Ahora sí dice, bueno, pastor, ya vimos ahí, pero queremos ver cuándo se cumple el resto. ¿Sabes? Esta profecía está cumplida de Ezequiel 37, está cumplida la mitad, digámoslo así. ¿Cuándo se cumple entonces? Esta profecía tendrá su cumplimiento en Israel cuando Israel reconozca al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador después de los 7 años de la gran tribulación. Entonces Israel volverá a su tierra, y todos los judíos que están esparcidos a nivel de la tierra en cualquier país del mundo volverán a su tierra natal y recibirán y reconocerán y dirán y se arrepentirán que al Mesías que crucificaron, al Salvador que menospreciaron, ellos tendrán que doblar su rodilla y reconocerlo como su Señor y su Salvador. Entonces la profecía de Ezequiel 37 se cumple a cabal. Amén. Termino acá. Qué hermosa es la palabra. ¿Dónde estás cautivo tú? ¿En qué área de tu vida estás cautivo?
De pronto estás cautivo en tus pensamientos. De pronto estás cautivo en tus propias cisternas. De pronto fuiste esparcido o entraste al valle de los huesos secos, te secaste. Has pasado un valle de lágrimas. Has pasado un valle de quebranto. Y de pronto estás esparcido porque te volviste esclavo, como se volvió el pueblo de Israel esclavo de Babilonia. Pero te termino aquí. Dios quiere volverte a su templo. Dios quiere volverte a su presencia. Dios quiere volverte a Él, porque Él cumple su palabra. Esta palabra se cumple cuando el pueblo de Israel acepte a Cristo como su Señor y Salvador después de los 7 años de la gran tribulación. ¿Te das cuenta que ahí no me manda a mí a profetizar sobre mis hijos, ni sobre los negocios, ni sobre finanzas? Ahí lo que Dios te está diciendo: vuélvete a mí, yo me volveré a vosotros. Y dice: y quitaré ese corazón, cierra tus ojos. Y dice: quitaré ese corazón de piedra que ha entrado en ti a causa de tu rebelión. Quitaré esa congoja que ha entrado a causa de tu menosprecio hacia mí. De pronto dice el Señor: te has secado y has entrado en un valle de lágrimas. No es porque yo he querido muchas veces, sino porque tú me sacaste de tu vida. Me sacaste de tu corazón hace rato. Y por eso dice Dios: vuélvete a mí. Vuélvete a mí, dice el Señor. Vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Y dice: y todos esos pueblos, todo donde estuviste cautivo, lo que te afligieron, dice: yo te restauraré. Yo te daré un corazón de carne, dice. Quitaré ese corazón de piedra que hay en ti y pondré un corazón de carne. Y si estás muerto espiritualmente, dice el Señor, hoy yo te vuelvo el gozo de mi salvación. Yo te vuelvo mi espíritu para que te levantes y me adores, dice, y me sirvas y me alabes. Vuélvete a Él, varón. Vuélvete a Él, mujer, tú que me escuchas. Si has fallado, si te has caído, si has estado esparcido, si has estado en el valle de los huesos secos, vuélvete a Él y dile: Señor, apasioname por tu presencia. Si dejaste de orar y menospreciaste su gloria, dile: Señor, enamórame una vez más de tu presencia, Padre. Dile: gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la Iglesia Cristiana Abre tus Ojos a la Luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 324-391-2394. 324-391-2394. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y Spotify, donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Dios te bendiga.